Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. Hoy es un día muy especial, se conoce en el Tanaj como Yom Teruah. Normalmente esta moed fue traducido como Día de las Trompetas. No necesariamente la palabra Teruah significa trompetas, pero la trompeta puede hacer el sonido de Teruah. Entonces comencemos haciendo la voz de aclamación. Yahweh Elohim reina. Voz de júbilo. Espero que tu nefesh y tu corazón haya despertado. Dice Shaulo en Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Yahshua. ¿Cómo es que van a despertar los muertos al regreso de Yahshua? ¿Cómo van a despertar? ¿Al sonido de qué? Al sonido del shofar. Por tanto, este día que estamos conmemorando es sombra profética del regreso de Yahshua. Yahshua regresará en un Yom Teruah. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Brit Hadashah dice que Yahshua descenderá con voz de mando y shofar de Yahweh, ¿cierto? Pues ahí te está dando la clave, la frase voz de mando. En otras versiones dice con voz de aclamación. ¿Y cómo se dice aclamación en hebreo? Se dice teruah. Ahora bien, esta moed de Yom Teruah tiene varios nombres. El primero y más importante de todos es Yom Teruah. También se le conoce como Zikaron Teruah, el día del recuerdo o memorial. ¿Por qué? Porque en este día Yahshua regresará por segunda vez. No existe otro evento mayor que este. Incluso esta convocación Kadosh es conocida también como Yom Adim, el día del juicio, porque Yahshua regresa y no viene como un manso corderito, viene como león rugiente para devorar a sus enemigos. Le pone fin a la batalla del Armagedón y toma del pescuezo al antimashía y falso profeta. Los agarra y los envía para que inauguren el lago de fuego. Entonces Yom Teruah es un día de alegría para los redimidos, pero es un día de juicio para los enemigos. Todos estos nombres relacionados con Yom Teruah nos revelan la importancia de esta convocación Kadosh. ¿Por qué a algunas personas o convocaciones se les da tantos nombres? Por ejemplo, Yahshua es conocido en la profecía escritural con varios nombres, que dice Ishaya 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elue fuerte, Padre perpetuo, príncipe de Shalom. Y esta moed de Yom Teruah no podía ser la excepción. Se llama Yom Teruah, Zikaron Teruah, Yom Adin. Todos esos son nombres para una sola moed que viene desde luego, como ya te puedes imaginar, rodeado de enigma. De ahí la validez de la pregunta. ¿Por qué algunas personas o algunos encuentros Kadoshim se les llama con tantos nombres diferentes? Para responder a esta pregunta, debemos primero colocar en el contexto el tema de los nombres en la cultura hebrea. En la cultura hebrea, el nombre no solo sirve a los propósitos de la identidad de una persona, para diferenciarla del resto, sino expresa también la misión encomendada de la persona que lo porta. Por eso es que dar un nombre a una persona es casi un acto profético. Una vez que entendemos esto, estamos en condiciones para responder la pregunta. Cuando una persona tiene muchas asignaciones celestialmente ordenadas, un solo nombre no las abarcaría. Por ende, se darán tantos nombres como estos sean capaces de contener las asignaciones. Este es el caso del nombre de Yahshua. Apliquemos este principio a Yom Teruah y sus muchos nombres. Piensa en esto. Yom Teruah es la única moed que coincide con un Rosh Hodesh y también es la única moed donde se dice expresamente aclamar el nombre de Yahweh con sonido de Teruah.
Por otro lado, Yom Teruah es el único encuentro sagrado que reúne en sí el tema del juicio, la monarquía y la coronación del rey. Es la única Kadosh convocación con una clara alusión de establecer un nuevo orden mundial, es decir, de una nueva edad para la humanidad, de una especie de reseteo universal para purificar la tierra y ajustar sus fases astronómicas como al principio. Piensa también en lo misterioso de esta Kadosh convocación, que es el único encuentro escritural identificado como una moed que alude a poner fin al tiempo dado a las naciones para administrar este mundo y para eliminar para siempre ese régimen corrupto de las naciones, traer juicio a todos los que han manipulado la ciencia, la tecnología, los recursos naturales, etc. Todos serán juzgados. Ahora bien, hay algunos aspectos proféticos que deseo compartirte con respecto a Yom Teruah y Yom Kippur que viene. Específicamente hay dos aspectos proféticos en estos dos encuentros sagrados que están basados en la alegoría de un juicio. Es decir, Yom Teruah abrirá el juicio, se leerán los cargos de las naciones y en Yom Kippur se dará el fallo o veredicto final de la corte celestial. Hay otro misterio escondido en este encuentro de Yom Teruah que no lo podemos dejar pasar por alto y está relacionado con Yahshua. Shaulo, el discípulo más aventajado del Mashiach, nos dice que la resurrección de los muertos tendrá lugar al toque del final shofar, a la final trompeta. ¿Cuál es ese final shofar? Es la séptima trompeta de Revelaciones. Revelaciones 11:15 nos dice: el séptimo malaj tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de Yahweh y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. La frase grandes voces en hebreo se dice teruah. Y ahora comparen este verso con el verso que escribió Shaulo acerca de la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Adón mismo con voz de mando, con voz de gran malaj y con trompeta de Elue descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Noten la frase voz de mando. Esa frase en otras versiones dice voz de aclamación. ¿Y cuál es la moed donde se hace un sonido de aclamación? Es en Yom Teruah. Yahshua regresa en Yom Teruah y los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Ahí está clarito. ¿Por qué no lo quieren entender? Dejen de creer en la falsa doctrina del rapto secreto. Eso es un engaño. Nadie va a ser levantado antes de la séptima trompeta de Revelaciones. Todos vamos a pasar la gran tribulación y al final Yahshua viene por sus elegidos. No estén esperando un rapto secreto porque no va a suceder. Ya quítense eso de la cabeza. Ve y dale un galletazo a tu pastor que te enseñó el rapto secreto. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles del Natsal o levantar de la novia. La proclamación del Natsal dice Shaulo que es para alentarnos los unos a los otros, porque cuando escuchamos estas palabras, eso nos trae fuerza, nos trae confianza en medio de toda esta hecatombe. Así que es escritural proclamar este tema, porque trae aliento y fuerza a nuestra vida a Rujim. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice: tampoco queremos Ajim que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ticuá, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Yahweh con Yahshua a los que durmieron en él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este verso Shaulo está narrando algo muy poderoso. Pero antes de profundizar en el texto, déjame darte una introducción, un preámbulo del por qué Shaulo les escribe a la asamblea de Tesalónica.
Saulo estuvo proclamando en Filipos de Macedonia, y allí fue encarcelado. Y de Filipos, cuando salió de la cárcel, se fue a Tesalónica. Hoy en día Tesalónica existe, se llama Salónica en el mapa actual, y dice la palabra de Yahweh, que Saulo estuvo más o menos un mes proclamando a los ajín de Tesalónica, y les habló con denuedo la palabra de Yahweh, y después de ahí se fue a Berea, y de Berea se fue a Atenas. En Atenas Saulo se enteró de la persecución que estaban sufriendo los ajín de Tesalónica. Los creyentes de Tesalónica estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Entonces Saulo escribe esta carta. Cuando Saulo escribe esta carta se encontraba en Atenas. ¿Y por qué les escribe esta carta? Porque los creyentes en Tesalónica estaban muriendo. Estaban siendo muertos por causa de la Besorá, y muchos de ellos no entendían, y muchos de ellos estaban desanimándose porque estaban muriendo, aún creyendo en Yahshua, y estaban tristes. Y ahí es donde Saulo les escribe el capítulo 4 versos 13 al 18 de Tesalonicenses. Saulo les decía: amigos, aunque han muerto por causa de la Besorá, pueden llorar, pueden extrañarlo, pero no lleguen al extremo de tristeza, como aquellos que no tienen ticuá. Ustedes van a volver a ver a aquellos que han muerto en Yahshua, pero aquellos que han muerto sin Yahshua, tal vez nunca lo vas a volver a ver. Ahora bien, mira lo que dice Saulo en el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron. Fíjense en la frase nosotros que vivimos. Saulo se está incluyendo en ese verso. Quizás él tenía la ticuá de ser levantado en vida. Entonces Saulo dice aquí: los muertos en Yahshua resucitarán primero. Ellos saldrán de las tumbas. La escritura dice que seremos transformados en un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin sangre. ¿Cómo va a funcionar? No lo sé. Es un cuerpo de otra dimensión. Ese cuerpo no se va a enfermar, no va a sentir depresión, usted no va a sentir tristeza ni dolor. El cuerpo nuevo no tendrá orificios por donde llorar. El cuerpo que Yahweh nos va a dar es un cuerpo completamente exaltado. Más adelante les voy a hablar de ese cuerpo. No me voy a adelantar. Entonces Saulo dice aquí que los muertos resucitarán primero. Luego los vivos son transformados. A todo eso se le llama la primera resurrección. Ahí resucitan los redimidos. Pero ¿qué pasará con los otros muertos, los que murieron sin salvación? Revelaciones 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Estos muertos sin salvación van a resucitar, pero sin cuerpo exaltado. ¿Qué aspecto tendrán los impíos cuando resuciten? La escritura no da detalles de sus cuerpos resucitados, pero sí da detalles de sus cadáveres. Es algo escalofriante. Y Sheyá 66:24 nos dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Este verso está hablando dentro del contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva. En este punto todos los impíos han sido juzgados y lanzados al lago de fuego. Ahí sus cadáveres van a arder por toda la perpetuidad. Tendrán un aspecto horrible lleno de gusanos. Todos los redimidos verán el cadáver de Caín. Ahí van a estar los cadáveres de Goliat y su pandilla. Ahí estará el cadáver de Hitler y de todos estos personajes que se burlaron de Yahweh Elohim.
Revelaciones 20:11 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, el que quiera correr, ¿para dónde va a ir? Si el cielo y la tierra no se pueden esconder, no hay dónde huir, porque se tienen que enfrentar al que un día rechazaron, se tienen que enfrentar al que un día se burlaron, se tienen que enfrentar al que un día no quisieron servirle. Ese día no habrá para dónde correr si no tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. Vas de cabeza al lago de fuego. Pero antes de eso, se ejecutará el juicio a los impíos al final del milenio. Los impíos tienen que ser resucitados y juzgados. Yahweh no enviará a nadie al lago de fuego sin mostrarle el por qué. Porque en este momento muchos están en el Sheol diciendo: ¿por qué estoy aquí? Sácame de aquí, si yo era bueno, así muy bueno. Por eso es que va a existir el trono blanco, porque en el trono blanco Yahweh te va a decir: mire, usted está ahí por esto y por esto que usted hizo, por su adulterio, por su mentira, por su pereza. Y mira, aquí está el registro. En el mes tal y día tal, esto fue lo que usted hizo, y por eso está siendo juzgado. En este momento Yahweh es Aeva, pero después será tu juez. Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida perpetua y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este verso menciona algo interesante. Dice que muchos despertarán para confusión perpetua. Eso hace referencia obviamente a los impíos. Pero ¿por qué los impíos sentirán confusión? Por algo muy simple, porque no van a poder refutar el juicio de Yahweh. No van a poder decir: Yahweh, tú te equivocaste. No, Yahweh no se equivoca. Y de hecho, Yahweh te va a hablar las palabras tan adecuadas que no tendrás cómo refutar y tendrás confusión perpetua, porque tuviste la oportunidad de salvarte, pero la rechazaste. Volvamos al tema del Natsal. Primera de Corintios 15:50 nos dice: he aquí os digo un misterio. Amigos, el Natsal es un misterio que no le fue revelado a los profetas antiguos. ¿Por qué? Porque el Natsal es para nuestro tiempo. Luego dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, vamos a suponer que en este momento ocurre el Natsal. Este cuerpo sube, pero en el aire estas partículas se deshacen. Todo este cuerpo ya no sirve para nada, porque está caído. En el aire este cuerpo se transforma, pero la transformación no será lento, será súbitamente. El texto dice: seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La frase "en un momento" viene del griego átomo, es decir, no tiene divisiones, será en una milésima de segundo. No es que tu cuerpo va a transformarse dedo por dedo, mano por mano, no. Será en un flash. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Cómo era el toque de esa final trompeta o final shofar? Bueno, el pueblo de Yasharel tenía 4 tipos de toque del shofar. El primer toque se conoce como tequía, que es un sonido explosivo, que se usaba para despertar a la gente. El segundo toque se conocía como shebarim. Era un sonido más suave, como de humillación. Este sonido lo usaban para estar humillados delante de Yahweh Elohim. El tercer toque se llamaba terúa, que eran 9 notas cortas en rápida sucesión, y se tocaba para que el pueblo estuviera alerta. Y finalmente el cuarto toque era el más importante. Se le llamaba tequía gadol. Era un sonido fuerte y prolongado al máximo. Al tequía gadol se le conoció como shofar final. Por ende, el sonido que vamos a escuchar antes del Natsal es una combinación de terúa
Terúa y Tequía Gadol. El sonido Terúa sonará como diciendo prepárense, y el Tequía Gadol sonará como diciendo ya es hora de partir. Un dato interesante en este punto es el siguiente: el Tequía Gadol se tocaba justo en el punto del último rayo de luz del atardecer. Quiere decir que el Natsal ocurrirá justo antes de finalizar el atardecer de Yom Teruah. Es muy probable que sí. Ahora bien, el Tequía Gadol fue el sonido que sonó en el monte Sinaí. Fíjense lo que dice Shemot 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. La frase el sonido del shofar iba aumentando en extremo está haciendo referencia directa al Tequía Gadol. ¿Cómo era el sonido del Tequía Gadol? Era un sonido mantenido al máximo. Era un solo toque, pero mantenido al máximo. Y cuando Yasharel escuchaba ese sonido de Tequía Gadol, ¿sabes qué pasaba? Ese toque era para llamar a la gente. Era que el rey los llamaba y todos tenían que unificarse, porque el rey los estaba mandando llamar. ¡Wow! Con razón Shaulo dijo al final shofar. ¿Y saben lo que pasó aquí en Shemot? Dice que el pueblo escuchó que el sonido del shofar iba aumentando en extremo. Luego dice más abajo, Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante, y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe. Ojo aquí, lo llamó, es decir, el Tequía Gadol es un sonido de llamado. Nosotros seremos llamados en el Natsal con ese sonido fuerte y prolongado, pero solo los redimidos lo escucharán. La mayoría de la gente estará dormida y no lo escuchará. Filipenses 3 del 20 al 21 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón Yahshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la cabot suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está la respuesta. Seremos como Él, es decir, tendremos un cuerpo igualito al que Yahshua tuvo después de la resurrección. Escuche esto, cuando seamos levantados en el Natsal, este cuerpo será un cuerpo con la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Dice que los discípulos en Lucas 24:36 estaban encerrados y de pronto entró Yahshua y les dijo, Shalom a vosotros. ¿Por dónde entró? Porque el cuerpo exaltado, estas paredes no lo detienen. Podremos traspasar paredes. Se materializa y desmaterializa un cuerpo exaltado. Número 2. Un cuerpo que va a poder comer. Usted que le gusta comer, tranquilo que usted va a seguir comiendo, amigo. ¿No me crees? En Lucas 24:41 Yahshua ya estaba resucitado y no le creían y decían, usted es un ruj. Pero Yahshua les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron pescado y lejem, y el Mashiach comió. Es decir, que con el cuerpo exaltado vamos a poder comer, tendremos otro sistema digestivo. ¿Quién sabe cómo va a funcionar eso? Un metabolismo diferente, pero lo que sí es seguro es que no tendrá sangre. La sangre es la vida en la tierra, pero cuando este cuerpo sea desmaterializado, quién sabe qué mecanismos habrá, pero vamos a poder comer, nos vamos a materializar y desmaterializar. Las leyes terrenales no van a afectarnos, porque cuando Yahshua resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos, dice que ascendió a los cielos, es decir, vamos a poder volar
volar. Eso sí les gustó, ¿cierto? Tendremos un cuerpo que va a poder flotar, porque ninguna ley gravitacional nos va a afectar. Seremos como Yeshua. ¿No te gustaría vivir con ese cuerpo exaltado? Hoy tienes la oportunidad de venir a Yeshua y ser salvo. Muy pronto sonará el último shofar y nosotros veremos el rostro de Yeshua. Zecarías 9:14 nos dice: y Yahweh será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Yahweh el Adón tocará shofar e irá entre torbellinos del austro. Yahweh Elohim reina, voz de júbilo. Vamos a continuar con la enseñanza en este día especial de Yom Teruah. La Moed de Yom Teruah está asociado a la llegada del esposo. ¿Qué parábola nos enseña acerca de la llegada del esposo? La parábola de las 10 vírgenes. Entonces vamos a estudiar esta parábola. Para ello vamos a leer la parábola completa y luego vamos a hacer un cuadro comparativo para extraer la mayor enseñanza posible. Matillá 25 del 1 al 12 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Teruah, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Adón, Adón, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Existe 7 puntos importantes en esta parábola y vamos a mencionarlos en forma de cuadro comparativo. Punto número 1, la previsión. Esta es la primera característica para identificar quiénes son prudentes y quiénes son insensatos. Las prudentes llevan sus lámparas y toman aceite extra en sus vasijas, pero las insensatas llevan sus lámparas, pero sin aceite adicional, como diciendo: ¿para qué? No es necesario, no lo voy a necesitar. Esto es exactamente el pensar de muchos en la asamblea. ¿Y saben cómo identificar a esas personas? Muy sencillo. Fíjense lo que la palabra insensata significa en el griego. Insensata viene del griego moros, que significa aburrido o necio. Ahí está la clave para identificar a las insensatas. Son personas aburridas, que todo el tiempo están de mal humor. Y la siguiente característica para identificar a las insensatas es que son ignorantes. La palabra ignorante no significa que no saben. Ellos saben muy bien los mandatos, pero lo ignoran o hacen la vista gorda. Se les dice: hagan su cartilla memorial, pero ellos dicen: no pasa nada. Yo no le hago caso a un hombre. Yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me ordena. ¿Cómo se llama a eso? Ignorar. Y esa es la primera
característica de las insensatas: no hacen caso. Y aquí dice el texto que las insensatas no llevaron aceite extra para el camino. ¿Cómo se extrae el aceite? Tiene un proceso. Primero tienes que cosechar tu olivo, luego machacar tus olivos y sacar gota a gota el aceite. Todo eso conlleva trabajo y esfuerzo. El aceite nadie te va a regalar, tú tienes que extraerlo a base de esfuerzo. Pero si ni siquiera quieres hacer una simple cartilla memorial, ¿cómo quieres tener aceite en tu vasija? ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros somos vasijas de barro? Tú eres una vasija de barro y tu trabajo es llenar de aceite esa vasija. ¿Cómo lo llenas? Cumpliendo lo que Yahweh te manda. Por eso es que mucha gente al final de los días va a estar sin aceite. ¿Por qué? Porque a última hora van a querer cumplir, pero ya será demasiado tarde. Yahweh dio un plazo para llenar las vasijas. Nos está dando 7 años para trabajar arduamente y cumplir lo que Él dice. Pero si cada año vas desperdiciando y no cumples nada, entonces al final vas a estar como loco o loca buscando aceite. ¿Qué le dijeron las insensatas a las prudentes? Por favor, compartan su aceite. Pero eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el aceite que da Yahweh es personal. Cada persona recibe su porción de aceite. Si tú machacas 10 olivas, recibes 10 mililitros de aceite. Si tú machacas 20 olivas, recibes 20 mililitros de aceite. Si tú machacas 100 olivas, recibes 100 mililitros de aceite. Todo es proporcional a tu esfuerzo. ¿Qué le dijo Yahweh a Yahushua ben Nun? Esfuérzate y sé valiente. Todo cuesta trabajo y esfuerzo, nada es gratis. Nadie te va a regalar aceite. Eso es algo que la gente no quiere entender. Piensan que el aceite lo van a recibir estando en la silla mirando Facebook. No, es tiempo de despertar y ponerse a actuar. De aquí hasta el jubileo 120 quedan 7 años. Y si en estos 7 años usted no trabaja para obtener aceite, entonces déjame decirte que al final usted estará como esas vírgenes insensatas, buscando como locas aceite, pero ya será demasiado tarde. Ahora bien, la actitud de las prudentes es todo lo contrario a las insensatas. Mientras las insensatas ignoraban el mandato de Yahweh, las prudentes pusieron en práctica todo lo que Yahweh les dijo. Fíjense en el significado etimológico de prudentes. Prudente viene del griego frónimos, que significa práctica e inteligencia. ¿Se dan cuenta? Mientras las insensatas decían, ¿para qué? No es necesario hacer la cartilla. En cambio, las prudentes decían, todo lo que mande Yahweh lo haremos, pondremos en práctica sus mandatos. Punto número 2 del cuadro comparativo, la preparación. Las prudentes estaban listas o preparadas para la llegada del esposo, pero las insensatas no conocían la palabra preparación. Preparación viene de la raíz hebrea kun, que significa preparar, adornar, lo que significa que la preparación implica tener adornos. La novia del cordero debe estar bien adornada con sus joyas, que simbolizan los adornos. Bueno, para ello vamos a examinar la palabra kun desde el hebreo antiguo. Kun se escribe con 3 letras hebreas, la kaf, la waw y la nun. La letra Kaf tiene la pictografía de una palma abierta de mano. Por ende, su significado es literalmente eso. La letra Waw significa unión, unido. Y finalmente la letra Nun significa semilla, vida. Juntando esos conceptos, ¿qué significa la palabra Kum, traducido como adorno o preparación? Significa lo siguiente: la palma de mano unido a la semilla de
de vida. Lo que esa frase quiere decir es la acción que usted ve en pantalla. ¿Qué está haciendo el niño? Está abriendo la palma de sus manos para ayudar a una viuda. Eso es lo que usted tiene que hacer para tener adornos. La novia del Cordero se adorna con obras de caridad. Si usted no ayuda al necesitado, ¿cómo espera ser la novia? La característica distintiva de la novia es que posee muchos adornos. Cuando usted asistió a una boda de alguien, usted claramente podía distinguir a la novia de las demás mujeres. Las demás estaban vestidas muy bien, pero la novia estaba más adornada que todas ellas juntas. Entonces, si usted quiere ser la novia de Yeshua, tienes que tener adornos, tienes que resaltar. Y el siguiente significado de kun va más allá todavía. Kun significa también proveer. La acción de proveer tiene que ver con hacer algo de forma permanente. Por ejemplo, cuando usted provee para su familia, usted está suministrando recursos de forma continua. Eso mismo tienes que hacerlo, pero con la viuda, el huérfano y el necesitado. Yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos recursos, pero si usted lo tiene, hágalo. De esa forma estarás adquiriendo joyas para tu vestido y estarás listo para la llegada del esposo. Punto número 3 del cuadro comparativo: la sabiduría. Las vírgenes prudentes saben que puede haber retrasos en la llegada del novio. Por eso tomaron aceite extra en sus vasijas, pero las insensatas no consideran la posibilidad de retrasos, y por eso el texto menciona que no llevaron consigo aceite. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas y también en sus vasijas, pero las insensatas solo tenían aceite en sus lámparas nada más. No tenían vasijas extra para llevar aceite. ¿Se dan cuenta el grado de negligencia de las insensatas? Esto tiene una aplicación tremenda para nosotros. ¿Saben por qué? Porque hay personas en la asamblea que creen que Yeshua no puede demorar. Esas personas siempre están inquietos diciendo: ¿cuándo va a llegar el año 6000? Ya estoy harto de esperar. Están muy inquietos. ¿Para qué quieres que llegue el año 6000 si ni siquiera te has preparado? Si Yeshua vendría hoy, ¿estarías listo para recibirlo? Entonces las insensatas no consideran la posibilidad de retrasos. Ellas simplemente le ponen un plazo fijo a la venida del novio y toman aceite conforme a ese plazo. Pero la escritura dice claramente: tardándose el esposo, cabecearon todas. Quiere decir que el novio se va a demorar. No existe conteo matemático que pueda determinar el momento exacto de la llegada del novio. Sabemos la temporada y que será durante un Yom Teruah, pero esa fecha exacta con horas, minutos y segundos, nadie lo sabe. Por eso hay que velar y estar despiertos. Y esto nos lleva al cuarto punto del cuadro comparativo: la espera. Las prudentes esperan pacientemente la llegada del novio, pero las insensatas se vuelven impacientes a medida que pasa el tiempo. ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? Están inquietos todo el tiempo. Y esto entra en resonancia con el siguiente verso. Proverbios 13:12 nos dice: la espera prolongada enferma el corazón del hombre, mas el árbol de la vida es el deseo cumplido. Cuanto más espera la gente, más inquieto está. Pero nosotros, los talmidín de Yeshua, esperamos con paciencia. ¿Saben cuál es la característica primordial de un Kadoshim? La paciencia. ¿Qué dice Revelaciones? Aquí está la paciencia de los Kadoshim. Ahí está la clave para identificar a los Kadoshim. Si usted mira a un creyente que está muy inquieto, tienes que saber que esa persona es un candidato directo para ser una insensata. Punto número 5 del cuadro comparativo:
comparativo. La llegada del esposo. Las vírgenes prudentes entran al banquete nupcial junto con el novio, pero las insensatas llegan tarde y encuentran la puerta cerrada. ¿Por qué llegan tarde? Bueno, leamos primero lo que sucede con las insensatas. El texto nos dice con respecto a ellas, Matilla 25:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La palabra comprar viene de la raíz griega ágora, que significa lugar de distracción pública, mercado. Esto lo dice todo acerca de las insensatas. Ellas hasta el último momento no habían entendido que el aceite no se puede comprar con dinero, pero ellas en su terquedad se fueron al mercado del mundo. ¿Y qué sucedió? Se distrajeron con la mercadería del mundo. Este mundo ofrece muchos placeres y deleites, y las insensatas seguramente, mientras trataban de conseguir ese aceite, Ashatán las distrajo por un momento, y cuando regresaron la puerta ya estaba cerrada. La lección a Rujim es simple de asimilar. Usted no puede conseguir aceite a última hora. Hay un proceso para conseguir aceite, pero si usted no respeta ese proceso, entonces usted va a estar buscando aceite en el mundo, y aun si usted lograra encontrarlo, Yahshua no te dejará entrar a las bodas. ¿Por qué? Por dos razones básicamente. Número 1, porque el plazo para entrar a las bodas ha vencido, y número 2, porque ese aceite que usted tiene no es de tu esfuerzo personal. Tú no lo has producido, sino lo has comprado del mercado. Todo eso no tiene validez delante de Yahweh. Por tanto, ponte a producir tu propio aceite desde ahora. No esperes a última hora, porque no lo vas a lograr. Punto número 6 del cuadro comparativo. El mensaje final. Yahshua les dice a las vírgenes prudentes, entren a las bodas, pero a las insensatas les dice, no os conozco. Esta frase, no os conozco, tiene una profundidad increíble. Con este verso lo entenderán. Matilla 7 del 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la Torá. ¿Por qué Yahshua les dijo a las vírgenes insensatas, no os conozco? Porque ellas habían transgredido la Torá, aun cuando habían profetizado, aun cuando habían hecho milagros, aun cuando habían echado fuera demonios, pero aún así no entraron. Hacer esas tres cosas mencionadas no te garantiza entrar a las bodas. Por ejemplo, Judas había profetizado, ¿sí o no? Sí. Judas fue uno de los 72 que Yahshua envió de 2 en 2 para proclamar. Ahí Judas estaba profetizando. La segunda pregunta, ¿Judas había echado fuera demonios? Claro que sí. El Brit Hadashah dice claramente que los 72 volvieron y dijeron, Adón, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Judas estaba en ese grupo. Por ende, Judas había echado fuera demonios. La tercera pregunta, ¿Judas había hecho milagros? Claro que sí. La orden para los 72 era también sanar a los enfermos, y de hecho lo hicieron. ¿Y qué nombre usted le pone a la acción de sanar enfermos? Lo llamas milagro. Entonces Judas profetizó, Judas echó fuera demonios y Judas hizo milagros, pero Judas nunca guardó la Torá. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple,
porque guardar la Torá se resume en dos cosas. Número 1, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu nefesh. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandatos se resume la Torá, pero Judas quebrantó esos dos mandatos. Fíjense en esto. Judas no amó a Yahweh porque su corazón le pertenecía a su dios Mamón. Él amaba tanto el dinero que la única razón para seguir a Yahshua era para estar cerca de su dios billete. Y el segundo mandato, amarás a tu prójimo. ¿Cómo fue que Judas lo transgredió? Cuando traicionó a Yahshua y lo vendió por 30 monedas de plata. Yahshua era su prójimo, pero él lo vendió como si fuera un animal. Entonces Judas nunca guardó la Torá. Él profetizó, él hizo milagros, él echó fuera demonios, pero nunca guardó la Torá. Y conociendo todo esto podemos decir que Judas es el prototipo de la insensatez. Judas es el padre de los insensatos, por así decirlo. ¿Usted quiere tener como padre a Judas? No lo creo. Entonces cumple la Torá y llena de aceite tu vasija. Y aquí viene un dato interesante. El aceite todos sabemos que representa el Ruj de Yahweh Elohim, pero ¿cómo vas a obtener ese aceite? Ya dijimos que es por medio del esfuerzo. El aceite de unción nadie te lo va a regalar, tú tienes que obtenerlo. ¿Cómo? Venciendo a los rujín angustiadores. ¿Qué dijo el rey David en el Tehilim 23? En presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, para que Yahweh derrame aceite de unción sobre ti, primero el enemigo ha tenido que angustiarte, porque el texto dice, en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite. En otras palabras, si no hay angustiadores, no hay aceite. ¿Cómo se obtiene el aceite físicamente? Se machaca y presiona el olivo hasta exprimirlo. Y precisamente Yahweh usa a esos rujín angustiadores para presionarte y machacarte hasta sacar aceite de ti. Eso es el costo para tener aceite. Por eso les dije que el aceite no es gratis. Se consigue a base de guerras. Solo los valientes consiguen aceite, pero los cobardes escogen el camino fácil y quieren comprarlo. Pero en el reino de Yahweh no funciona así. Aquellos que están llenando sus vasijas de aceite, lo están haciendo a costo de guerra. Ahora les pregunto, ¿usted quiere obtener aceite de unción para estar listo para las bodas? Prepárate para enfrentar a esos rujín angustiadores, pero no los temas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Punto número 7 del cuadro comparativo. Lección a Rujim. Las vírgenes prudentes nos enseñan a prepararnos, pero las insensatas son una advertencia seria para aquellos que todavía siguen durmiendo. ¿En cuál grupo quiere estar usted? Esa es tu decisión. Y finalmente, para cerrar con broche de oro la enseñanza, vamos a extraer una enseñanza a partir de las letras de la palabra terúa. Terúa se escribe con 5 letras hebreas, la Tau, la Resh, la Waw, la Ain y la Ei. Estas letras revelan algo muy interesante. La letra Tau tiene una pictografía de palos cruzados y por ende significa señal, pacto. La letra Resh tiene el pictograma de una cabeza, significa hombre. La letra Waw es una estaca, que significa unir, juntar. La letra Ain tiene una pictografía de un ojo. Su significado literalmente es ojo o visión. Y finalmente la quinta letra de terúa es la Ei. Esta letra, como su pictografía lo indica, hace referencia al hombre con las manos alzadas. Juntando estos 5 significados se forma un mensaje muy interesante. Pero antes de formar ese mensaje, leamos el siguiente texto para entrar en contexto. Matilla 24
24 del 29 al 31 nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran cabot, y enviará sus malaquim con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Lo has notado? Las letras de la palabra terúa están codificadas en este verso, es decir, la segunda venida de Yahshua está codificado en las letras de la palabra terúa. Fíjense las conexiones. La palabra señal apunta a la letra tau, luego la frase hijo de hombre apunta a la letra resh, luego tenemos la palabra verán, eso apunta a la letra ain, que significa visión, luego viene la frase hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Es Yahshua, el hombre que murió con las manos alzadas. Ahí tenemos la letra ei. Y finalmente la palabra juntarán. ¿Con qué lo conectamos? Con la letra wow, que significa juntar, unir. Por ende decimos lo siguiente: Yahshua vuelve en Yom Teruah. Las mismas letras de Teruah dan testificar de su creador. Revelaciones 1:7 nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph y la Tau, principio y fin, dice el Adón, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yahweh Elohim reina, voz de júbilo.